basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar. En esta mañana vamos a iniciar hablando de ese gran hombre que origina este programa, Francisco del Rosario Sánchez. Evidentemente que el día 9, mañana, cierra el mes de la patria, pero también con el nacimiento de nuestro prócer, de la persona que origina este programa y que nos puso a nosotros hace tantos años atrás, en medio de toda esa manifiesta actuación de traidores dominicanos que en contubernio con sectores externos trataron de no solo extirpar la nación, sino hasta hablaron de federalismo, esos talentosos. Francisco de Rosario Sánchez, hijo de Narciso, evidentemente, y de Olaya, fue un gran hombre y el hombre decisivo la noche del 27 de febrero de 1844, que reunió en la Plaza de la Misericordia, hoy Puerta de la Misericordia que conocemos. Había una plaza, según la narrativa histórica, y tomó la decisión como gran febrerista y hombre que había dejado a Juan Pablo Duarte bajo el mando del grupo de los trinitarios, y con su liderazgo concitó a Puello y a Mella en la Puerta de la Misericordia, a Eduardo Abreu con su gente en la salida de San Carlos, a Juan Alejo Acosta con su grupo en el puerto para tomar la comandancia del puerto, a Martín, a Eusebio, a Gabino y a Eugenio, que estaban preparados para el manejo de las cañoneras. Un gran líder militar, porque lo que sucedió entre esos jóvenes que decidieron la libertad y la democracia y salir del yugo haitiano fue justamente liberarnos del yugo haitiano. Con las palabras Dios, patria y libertad, y la consigna libertad o muerte, los revolucionarios jóvenes que empuñaron las armas para obtener la libertad de la República Dominicana, con la bandera como símbolo, enarbolando los colores del pabellón dominicano. Duarte, que era tal vez el símbolo más importante desde el punto de vista ideológico, al dejar a Sánchez bajo el mando de esta epopeya, realmente fueron los grandes hombres con que hoy cuenta la patria para decirnos que somos dominicanos. Recordar al patricio es hacer la labor diaria de emular el gesto de honor de ser dominicanos. Y creo que a través de este programa, en todos estos años, hemos tenido ese enfrentamiento, pero por demás,
hemos conducido nuestro discurso a través de las políticas públicas que debe llevar un gobierno y desde allí hacer una exégesis de lo que ocurre en nuestro país. Francisco del Rosario Sánchez, quien siempre tendremos que recordar y cuyo himno es el emblema más extraordinario de lo que fue su labor, y colocamos todos los domingos para que esta generación y la que viene nunca olvide lo que nos enseñaron nuestros padres, porque este himno que hemos localizado lo escuché de mi madre, maestra, lo escuché de Ibelice Pras Ramírez, mi querida tía, sanchista, lo escuché de esas maestras que en aquel entonces nos enseñaban los signos nacionales, los cuales fueron borrados de nuestra escuela pública por un grupo de granujas que, en base a no querer reconocer el sacrificio y el valor de nuestros padres fundadores, quisieron realmente anular la memoria histórica de nuestro pasado, que siempre estará presente en todas las generaciones, porque fueron los creadores de lo que hoy somos República Dominicana. De Francisco de Rosario Sánchez, que también fue abogado de oficio hacia 1858, apartándose en ese tiempo de la gobernación de la política de la provincia de Santo Domingo, según recogen los historiadores, a través del ejercicio de defender a otros. Allí también encontró una forma de dar su testimonio de buen dominicano. Pero también allí se ofreció a través de su casa, en donde iban a buscarlo para que hiciera la defensa de muchos ciudadanos, aquellos perseguidos políticos de la época en que le tocó ejercer la profesión de abogar por el otro, de ser abogado. Claro, toda esta peripecia que tuvo en sus manos fue parte del dilema nacional, de la conjura con que siempre ha preexistido en nuestro territorio, y sobre todo, con aquellos que juegan en contra de la memoria nacional. Cuando nos propusimos este programa, que hoy ya tiene tantos años, realmente ese fue el objeto y ese fue el valor que señalamos desde el primer día. Por eso repetimos hasta la saciedad, en el inicio y en el final de nuestro programa, que no respondemos a campañas mediáticas de grupos fácticos y que no estamos hipotecados frente a ningún grupo que no sea el interés general de la nación. Gústele a quien le guste. Y por eso este programa, en todos estos años, no anda con un sombrero buscando patrocinio para no tener que aguantarle vainas a nadie, ni líneas a nadie, ni hipotecar nuestro intelecto a ningún granuja que por sus cuartos crea que puede hipotecar nuestro pensamiento. Lo hemos cumplido hasta la fecha y lo seguiremos cumpliendo hasta el final, porque ese es nuestro deber frente a un hombre como Francisco del Rosario Sánchez, que dio
todo por la patria. Y si aquí, en nuestro territorio, hay que hablar de patriotismo, la sangre de los Sánchez es el mejor ejemplo de la participación política y de no enriquecerse, carajo, con los cuartos del Estado en el ejercicio de la función pública. La sangre de los Sánchez es el mejor ejemplo de virtud, es el mejor sello de virtud ciudadana en nuestro país y sobre todo es el referente para la clase política que hoy ejerce las funciones y tienen que apartarse del enriquecimiento ilícito, del uso indebido de los cargos públicos y de las apetencias por encima del interés general de la nación. Y hablando del punto más importante de política internacional que nunca hemos dejado en el tintero, los vecinos haitianos acaban de nombrar un gobierno de transición a cargo de un primer ministro, Phil Amiet, Alix Didier Phil Amiet, quien internamente presentará una serie de líderes internos dentro de Haití y que en su declaración lo primero que habla es de organizar comicios, elecciones, para el 30 de agosto de este año. Si usted analiza la certidumbre del liderazgo haitiano en el exterior, que colocan como jefes políticos de ese pueblo devastado, de ese pueblo totalmente saherido y de ese pueblo convulso por las bandas y el crimen organizado. ¿Cómo le dice un grupo de haitianos que parecen ser extranjeros en su propio pueblo que en menos de 6 meses van a hacer unas elecciones? Eso es jugar con la memoria y jugar con los pueblos, con su propio pueblo. Y lo vemos desde aquí, porque ellos nos viven criticando todo lo que le da la gana y nosotros tenemos derecho a hacer inferencias. Aunque cuando hacemos esas inferencias sabemos que nuestro programa ellos lo obstruyen a través de los medios digitales, por lo que queremos que nos escuchen antes que nos obstruyan lo que podemos repetir en las redes, y que hay un grupo de granujas que se encargan de esa laborcita sucia en contra de que no se conozca esta opinión libre de toda sospecha. El mecanismo que han utilizado durante años en Haití es que el Caucus Negro norteamericano recomienda a los líderes haitianos para dirigir su pueblo. Y todos han fracasado. Porque ninguno de ellos representa genuinamente los intereses de los haitianos. Y es tanto así que han traído haitianos suizos que han tenido que renunciar a su nacionalidad suiza, donde nacieron y se criaron, hijos de haitianos célebres, decentes, honestos, que trabajaron, por ejemplo, en la Oficina Panamericana de la Salud, sin mencionar su nombre. Y estos muchachos vienen a Haití
con quizás muy buena idea, pero desconectado de la realidad haitiana. Y eso es bueno que lo sepan los yanquis, que lo sepan los americanos, que no sigan inventando. Como un gobierno en armas, con todo el mundo tirando tiros por cualquier esquina, sin ningún tipo de control de seguridad interna, lo primero que habla es de elecciones en agosto. El 30 de agosto, elecciones. ¿Y con qué selección pueden hacer eso en Haití? En Haití no hay un registro electoral. ¿Quiénes van a votar? A mentirle a ese pueblo. A engañar de nuevo a ese pueblo. Son un grupo de extranjeros puestos en el cargo por el caucus negro del Partido Demócrata de los Estados Unidos para inventar en ese pueblo. Y lo único que han tenido siempre es echarnos la culpa a los dominicanos de su desgracia nacional allá en Haití. Por ejemplo, las muertes maternas haitianas. Los periódicos nacionales destacan esa información. Si fuera en Haití no lo ponen, pero aquí un grupo de talentosos, quizás de muy buena fe, dan la voz de alarma de este suceso y de esta estadística. 7 de cada 10 muertes maternas son haitianas. Pero se ha preguntado ese periódico, ¿por qué sucede eso? Por las ONG, las organizaciones no gubernamentales que viven de la desgracia y la miseria de los haitianos y traen esas niñas víctimas muchas veces de desgracias internas en su propio pueblo y quedan embarazadas, la traen aquí sin récord médico ni nada por el estilo, y por eso ocurren esas muertes, porque no hay seguimiento desde que están embarazadas esas pobres muchachas. Pero las traen en una guagua, en contrabando y en contubernio con organizaciones no gubernamentales patrocinadas por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que la financia. Y esas organizaciones satélites que viven de la desgracia de las haitianas y cobran en dólares cada vez que cruzan una haitiana para acá, con un doble objetivo. Uno, el de la salud que se cubre en el país y tratan de salvarla. Pero el otro es el Yusoli, que nazcan aquí para que sean dominicanos. ¡Carajo! Ese es el objetivo fundamental. Y tenemos años diciéndolo. Y aquí no le han puesto el cascabel al gato. Los organismos de inteligencia tienen que denunciar y someter a la justicia a los fiscales que solamente sirven para hablar pendejada en los periódicos y no dedicarse a este problema fundamental de la República. ¿Cuál es la red criminal que trae esas niñas? ¿Cuánto cobran por traerla? ¿O acaso piensan que los dominicanos somos pendejos? Que una niña de Haití viene a la maternidad a Altagracia porque ella sabe dónde queda. No, las traen y cobran por ello. Y cobran en dólares. Y nos traen un problema doble. El problema sanitario epidemiológico y el problema de la migración ilegal, que quieren obligar a los dominicanos a que quienes nacen aquí, esencialmente los haitianos,
sean dominicanos por el jus soli, por haber nacido aquí. Eso es lo que procura el Partido Demócrata en contra de los dominicanos. Eso es lo que procura el caucus negro con el concepto de supremacismo negro y que quiere imponerlo en la República Dominicana. Y esa ha sido la lucha permanente desde su programa. La voz del comité, Francisco del Rosario Sánchez. Ese Paquito ahí. Una noticia de mucha importancia ha sido que la República Dominicana, con la presencia del presidente Luis Abinader Corona, se une a la coalición militar contra el narcotráfico que impulsa el presidente Donald Trump. El presidente Luis Abinader, en compañía de otros jefes de Estado, Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Ifán Ali de Guyana, Nasri Asfura, Tito Asfura de Honduras, José Raúl Molino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Calma Persa Bicesar. Evidentemente que también estuvo el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles como presidente de Chile. Esa unión, esa coalición en contra del crimen organizado, realmente tiene una importancia capital para la sanidad de la economía nacional. Pero de todas las naciones que son parte de ese conglomerado y que firmaron ese documento que le llaman la Cumbre del Escudo de las Américas. Ha sido una convocatoria del presidente Donald Trump que se ha celebrado en Miami. Realmente las economías en el mundo y en América Latina más tiene una economía subterránea, que le llaman subterránea para no decirle una economía criminal, cuyos efectos vimos en México hace unos días con un tal Menchú, que fue tiroteado por las fuerzas del orden en México con cooperación de inteligencia internacional, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Este escudo de las Américas es lo que hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, la voz del comité Francisco de Rosario Sánchez, un cerco de las amistades desde el punto de vista histórico que ya ocurrió en contra de los piratas, de los corsarios, de los que viven del contrabando. Y cuando se vive del contrabando, usted lleva un lingote de oro como llegar 10 kilos de cocaína. Es decir, que este escudo de las Américas vuelve a retrotraernos históricamente al Acuerdo de Bernis hacia los años de 1538, porque la historia se repite con actores diferentes. Y esta vez los filibusteros y bucaneros
lo que hacen es vender droga y traficar con todo lo que pueden, porque el contrabando no tiene selección de producto, sino que pasa a través de sus redes criminales todo tipo de mercancía. De ahí la importancia y la participación de nuestro país y la presencia de nuestro presidente Luis Abinader, que también involucra a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Porque de este lado de la frontera no es lo mismo que ocurre de aquel lado de la frontera, donde hoy comienza un gobierno provisional, como dije anteriormente, y no sabemos si en 2 semanas al gobierno lo tumban. Los mismos grupos criminales, los mismos grupos que asedian la población haitiana y que tienen esa población realmente totalmente destruida y sin ningún tipo de seguridad, porque no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Pero esos talentosos que llegaron al poder están hablando de elecciones, sin guardia ni policía, para llevar la caja en donde hicieron el escrutinio electoral los haitianos que vayan a votar y que sepan votar o que estén registrados en algún colegio electoral. Todo realmente un propósito sin propósitos reales. Toda una alaraca. Porque ahora lo que nos viene a nosotros es que la culpa es nuestra. Los dominicanos tenemos la culpa de que ellos no tengan registro electoral, de que ellos no tienen salud, de que no tienen justicia, de que somos culpables del desorden interno de seguridad que ellos mismos tienen. Y nos tienen harto este grupo de haitianos que desde que llega al poder es para maldecir a los dominicanos y para decir que nosotros somos los culpables de sus malditas desgracias. Y nos tienen hastiados. Y ya estamos cansados de la alaraca de los grupos de supuestos derechos humanos que solamente sirven de caja de resonancia en contra de la República Dominicana. Y los derechos humanos en Haití, ¿quién los denuncia? ¿Quiénes lo cometen? Y el estado de desasosiego en Haití, ¿quién los denuncia? Pero claro, dentro de esta estrategia del presidente Donald Trump, le van a poner el cascabel al gato, porque los americanos en esta ocasión no están dirigidos por los demócratas, sino por Donald Trump y la política internacional del secretario de Estado Marcos Rubio. Se acabó la chercha en contra de nosotros. Y este cerco de las amistades, que hoy se le llama la Cumbre Escudo de las Américas, en este año 2026, renueva la importancia de enfrentar el contrabando de todo tipo de mercancía y sobre todo el crimen de lesa humanidad que constituye el narcotráfico y sus derivaciones criminales de grupos asesinos que viven de la sangre y la enfermedad y la muerte de tantos jóvenes en el mundo y también fundamentalmente en este caso en el área de América Latina. Este programa, la voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez, estimula, se alegra
y constituye para la República Dominicana un aliciente de que el país se haya unido a la coalición militar contra el crimen del narcotráfico. Hoy es un día también muy especial porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cada año reflexionamos sobre este día porque las estadísticas son fatales. Y este programa siempre dice y seguirá diciendo, no más muertes, no más suicidio después de la muerte, no más agresión en contra de la mujer en cualquier latitud del mundo y mucho más en nuestro país. Ojalá que las políticas públicas alcancen mayores niveles de perfección. Ojalá que los ministerios públicos encargados de esas unidades actúen con equilibrio, pensando primero en la familia y sobre todo en la seguridad de estas mujeres que son atacadas, perseguidas y chantajeadas a veces desde el mismo Ministerio Público. Hay casos horripilantes y hay casos que se han denunciado a granel de damas, de muchachas que evidentemente dan ganas de llorar por la orfandad que el sistema de política pública ofrece a nuestra nación. Se necesita mayor competencia, se necesitan menos programas de publicidad por parte del Estado y más acción en favor de proteger a la mujer desde el momento en que son señaladas, incluso advertidas en forma infamante por su persecutor. Hay que procurar esa clave que en algún momento ha funcionado bien, como la línea vida, y que se estandarice en todas las provincias, en todos los municipios. Hay que defender a la mujer, hay que cuidar a la mujer. Yo soy hijo de una madre maestra de escuela, que me educó sobre la base de respetar a la mujer. Y transmito esa educación. Y en días como estos, me siento todavía más orgulloso de mi mamá, por sus exigencias, por sus condicionamientos y por sus señalamientos de la defensa a ultranza de una madre. Que este día no sea solo un día de fiesta ni de publicidad en los periódicos, sino que ese lienzo del Día de las Madres